Bueno, a ver, probemos. Pero no sé cómo te voy a poner la cámara. A ver, ya unos minutitos de... Así me parece que es lo mejor. Sí, ahí está. Bueno, vamos a probar así. Bueno, buenísimo. Bienvenida a este espacio maravilloso que es podcast y a la vez es live stream en YouTube. Novedad total. Florencia, tu nombre es de Francia. Estás visitándonos aquí por medio de la tecnología. Y bueno, la idea para hoy es hablar acerca de cómo construir una imagen poética. Es un tema que siempre mis alumnos me preguntan, bueno, pero ¿cómo logro decirlo de una manera más interesante, más convocante, más estética, ¿no? Y a partir de siempre las preguntas que surgían, me puse a pensar y organicé los conceptos técnicos en 4. Y creo que hay 4 componentes esenciales para construir una imagen poética. Y quería conversarlo con vos y que me cuentes un poquito cómo es tu experiencia a la hora de elaborar una imagen poética. Así que el resumen del encuentro de hoy va a consistir aproximadamente en lo siguiente. Vamos a comenzar viendo cuáles son los estímulos en la vida cotidiana que te inspiran a vos, Florencia, para elaborar un poema a partir de lo que vivís, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos característicos de tu vivencia que te inspiran a hablar de eso? Porque no todo nos inspira de la misma manera, ¿no? Y lo interesante es poder captar qué forma, qué fuerza, qué vibra en vos y cuál es la estructura de esa realidad que te estimula a escribir, de tal manera que te inspira justamente a elaborar una imagen. Ese es un primer momento. Un segundo momento vamos a ver algunas cuestiones más técnicas de cómo elaborar semiótico, estéticamente la imagen en la mente. Porque uno puede tener experiencias maravillosas en la vida, pero no elaborarlas poéticamente. Y uno simplemente escribe lo que experimentó, y eso no es poesía, sino más bien catarsis o descripcionismo. Y eso no nos lleva a la forma estética. Entonces, un segundo punto de conversación va a ser cómo convertir lo que viví en una imagen poética. Y lo tercero es charlar un poquito acerca de las distintas posibilidades de textualización de esa imagen poética, porque yo tengo posibilidades para decir, bueno, esto lo pongo como sujeto, lo pongo como verbo, lo pongo al principio del poema, al final. Así que también la imagen poética nos reclama justamente un pensamiento gramatical, sintáctico y también textual, de dónde ubicarlo en el poema, ¿no? Esa imagen, si quiero reforzar el mensaje o si quiero guardar la sorpresa, si quiero impactar emocionalmente. Así que esos serían los 3 puntos que quisiera charlar con vos en el día de hoy acerca de cómo construir una imagen poética, y me encanta poder compartir este momento con vos. Sí, fue una sorpresa de verdad, ¿no? Sí. Totalmente. Así que quería preguntarte en principio, ¿qué es lo que a vos te inspira en la vida cotidiana de tal manera que decís, de esto tengo que hacer un poema? Bien. Bueno, como te había comentado en el grupo de estrategias en el que estamos, a mí me resulta muy inspirador la naturaleza, porque de alguna manera, y en eso seguramente vos después podrás volver sobre eso, me siento bien en la naturaleza. Entonces, en realidad, los estímulos de la vida cotidiana para mí tienen que ver con estímulos positivos. ¿Sí? Porque es lo que me da energía para escribir después. Entonces tiene una fuente positiva y me estimulo de imágenes, de paisajes que producen esa sensación, justamente. Ahora, la naturaleza obviamente no es solo correr en los campos, sino que, por ejemplo, a mí me interesa muchísimo la montaña, porque el lugar donde vivo en Francia está rodeado por montañas, vivo muy cerca de los Alpes, y la montaña es desafiante, como todas figuras de la naturaleza, en realidad no son solo figuras concretas, figuras físicas, sino que místicas, en realidad. Y la montaña tiene eso. De Argentina yo vengo de Salta, y las montañas también son muy importantes para la gente que habita en regiones así, porque te hace sentir bien, te sentís en naturaleza, te sentís rodeada de elementos hermosos, pero al mismo tiempo es un desafío. Entonces hay que subirla, hay que llegar hasta ahí arriba y no hay que darse por vencido, no hay que volverse a mitad de camino. Eso sería lo que me inspiraría en primer lugar. Y
Y después sí, muchísimas cosas de la vida diaria, porque en realidad creo que los estímulos están ahí todos los días para nosotros. Si hacemos un recorrido en bicicleta hasta el trabajo, si hacemos un recorrido en autobús, rodeados de muchísima gente que hace muchísimas cosas y a los cuales tenemos el permiso de alguna manera o la posibilidad de observar, porque están ahí. Es verdad. Es verdad, me interesa muchísimo que abordaste el tema del desafío, no solo natural, sino también social. Es decir, el desafío natural de subir la montaña y poner el cuerpo para alcanzar cierta verdad poética, porque si uno no pone el cuerpo, esa verdad no acontece. Termina siempre siendo una representación mental. Y muchas veces para que se abra un conocimiento poético, uno tiene que justamente aportar el cuerpo, porque la poesía tiene que ver con el sí mismo más radical. Y para lograr tener contacto con ese sí mismo, muchas veces uno tiene que salir de la mente, salir de la rutina, salir de la cadena de asociaciones donde hay una posibilidad de sentirse en confort. Y cuando uno afronta un desafío, uno sale de la zona de confort. Y no solo es un trabajo para el cuerpo, sino que es un hallazgo para, podríamos llamar, lo interior, el espíritu, o como quieran llamar a este espacio de lo íntimo, ¿no? Y me parece muy interesante también el tema de que en la vida cotidiana, muchas personas, la ciudad, el bullicio, ir al trabajo, también es un desafío que no tiene que ver con la naturaleza y con el misterio, sino más bien con poder protegerse de no cargarse de ruido mental, de tal manera de mantener ese silencio y ese desafío de la montaña en la ciudad. ¿Cómo mantener la cima de la montaña en medio de la gente, en medio del bullicio? Y es muy interesante que la imagen poética tiene estas dos raíces en la vida cotidiana. Por un lado, la raíz en el misterio y por otro lado, la raíz en lo cotidiano, ¿no? Lo profundo, por así decirlo, y lo que tiene que ver con todos los días. ¿Cómo vivís esa tensión entre lo profundo y lo de todos los días en tu vida cotidiana? Sí. Sí, me parece muy interesante lo que decís, porque justamente a la montaña, obviamente, a menos que vivamos ahí o que sea nuestra profesión, no subimos todos los días. Entonces, es un desafío justamente, y en realidad creo que no nos llegamos a dar cuenta que es un desafío lo que hacemos todos los días, salir y relacionarnos de esta manera tan increíble con millones de seres humanos, o con muchos en definitiva, pero es verlo en realidad, porque a veces estamos como silenciados o, ¿viste? Nos cubrimos los oídos y en realidad sentimos que estamos solos, ¿viste? Ahí en ese bus estamos solos y no percibimos como todo el resto, todos quienes nos rodean, o en la calle misma, chocamos a uno, chocamos a otro. Sí. ¿Cómo decirlo? Yo no lo considero, creo, ahora caótico, porque justamente llegué a encontrar en ese ruido mental que vos decís, o en ese caos, justamente la posibilidad de nutrirte de todo eso que te rodea. Entonces, estás, por ejemplo, no sé, digamos, ¿no? No sé, en la calle de Buenos Aires, rodeado de muchísima gente, y en realidad ahí hay toda la posibilidad de escuchar ese ruido, de dejarte penetrar por eso, de sentirlo, y ahí puede estar una linda experiencia justamente de inspiración, de cómo me siento yo dentro de esto, ¿viste? Y no dejarse llevar solo por la sensación de caos, o de que estoy apurado, o de que me están chocando, sino preguntarse, bueno, esta persona que me acaba de chocar, ¿qué sentí, digamos? Darte vuelta, tomar ese pequeño segundo y mirar y pensar, tener una reflexión que puede ser por ahí muy valiosa para el proceso creativo de la escritura. Así que así lo viviría yo, nutriéndome más que estando solo reaccionando. Y la posibilidad de nutrir, como vos bien decís, tiene que ver con la capacidad y el entrenamiento de la capacidad de la resiliencia. No taparse los oídos justamente porque hay ruido mental, porque hay ruido en la calle, sino al mismo tiempo tratar de, como vos usaste la palabra, penetrar ese ruido de la calle o ese ruido ambiental y que no pase a la mente, sino tratar de oírse oyendo. No solamente oír el ruido, oírse oyendo. Y esto es muy interesante porque es una invitación a que la misma sensorialidad reflexione sobre sí misma. ¿Cómo suena un oído? No cómo suena la realidad o cómo suenan mis pensamientos, cómo suena el oído. El oído tuviera voz, ¿qué diría? Y aquí me parece que vos identificaste un punto muy interesante, que es la intersección entre llenarme de ruido mental, porque si afuera hay ruido, entonces dejo y absorbo el ruido adentro,
o la posibilidad de escuchar lo que está oculto de alguna manera. Y está oculto en la medida en que uno pasa revista rápido del estímulo exterior a el ruido mental. Y si nosotros podemos establecer ahí un hiato, una pequeña grieta, en donde decimos, a ver, no me voy a dejar reaccionar por lo que escucho, sino que voy a tratar de escuchar mi escucha. Entonces, la alineación horizontal que va del mundo al experimentante, ¿no? Del mundo al sujeto, la línea horizontal se quiebra y aparece una línea vertical de autoconocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que aparece la conciencia de la hora, no simplemente, uy, hay ruido, me tengo que ir, o me tengo que poner tapones, o tengo que escuchar música y tengo que salir de acá. Que esa es la actitud reactiva, ¿no? Que nos impide rescatar elementos de la vida cotidiana que van a ser materiales para escribir un poema. Entonces, si yo puedo cortar esa cadena de estímulo-respuesta en el horizonte y puedo introducirme en una línea vertical de autoconocimiento, de no reacción, sino más bien de observo cómo yo actúo frente a eso y descubro que hay posibilidades, no meramente reaccionar ante el estímulo, sino hacer, por ejemplo, la posibilidad que vos habilitaste, la resiliencia, no dejarte llevar por la cadena de causa y efecto en la exterioridad, sino más bien dejarte llevar por una intuición profunda que va no horizontal, sino vertical y descendente hacia lo profundo. A ver, ¿cómo es escuchar desde el alma más allá del ruido exterior? Y aparece entonces un sonido, que es el sonido de la conciencia, no tanto el sonido de la ciudad. El sonido de la conciencia es muy sutil y tiene que ver con el silencio. Y este es un espacio que uno gana por medio de la voluntad y el entrenamiento, obviamente, ¿no? ¿En qué consiste ese entrenamiento? No reaccionar. Ver por dónde pasa la posibilidad de convertir eso que suena afuera en un mensaje desde lo profundo. Por ejemplo, un poema sobre el ruido y no meramente ponerse los audífonos. Y esto es muy interesante porque muchas veces la imagen poética no es simplemente copio lo que veo o directamente cuando está todo tranquilo, veo con mi taza de té mirando la naturaleza si escribo un poema. Porque ni una ni la otra sirven, porque cuando esté todo ideal, va a pasar mucho tiempo quizá que escribas el próximo poema, ¿verdad? Porque la situación está lejos de ser ideal para muchos. Entonces, ¿tenemos que esperar lo ideal para escribir el gran poema? Pero también, ¿tenemos que estar constantemente huyendo de la realidad cotidiana para preservarse el espíritu creador? ¿O en realidad hay que buscar esa zona intermedia en donde, como vos bien decías, encontrar la montaña en el caos, encontrar ese silencio en el murmullo, encontrar la conciencia en el campo de estímulos cotidianos? ¿Qué sentís que se necesita para activar ese coraje y esa perseverancia de manera tal que uno pueda convertir el caos en un camino de autoconocimiento y de creatividad? Bueno, creo que un poco vos ya lo dijiste, tiene que ver mucho con una voluntad. Y entiendo también no llegar a decir, bueno, me determino hoy a cambiar mi visión un poco pesimista de esta calle que está siempre llena de gente y que siempre pierdo tiempo llegando a la otra esquina y demás. Pero en realidad es necesaria una determinación porque justamente como vos decías, pueden surgir cosas muy bonitas, como justamente un poema sobre el ruido, como lo dijiste recién. En realidad, ¿viste? Porque en otros podcasts y en otras de tus publicaciones ya hablaste también un poco de esto, de la necesidad de inspirarse, o en realidad, como muchas veces muchos escritores se encuentran en un vacío, donde sienten que no tienen más inspiración o que falta un tema y demás, pero en realidad está ahí, ¿viste? Nos está rodeando. Entonces, es una voluntad que nace también de un deseo. Deseo escribir poemas, ¿viste? Entonces, si deseo escribir poemas, algo hay que hacer, ¿viste? Y ese algo obviamente va a venir dado de mí, porque yo voy a escribir esos poemas. Entonces la voluntad está en mí. En este caso, sí, la voluntad está en mí. No desconociendo todo el resto de factores que, como vos dijiste, la realidad está lejos de ser perfecta para muchos, y creo que para nadie es absolutamente perfecta, ¿viste? Pero se trata de una determinación, de un posicionamiento, como me acuerdo que vos lo dijiste también en otro podcast, de un posicionamiento en la vida.
el escritor, creería yo, y soy muy inicial en esto, pero creo que no compartís, creo, tu borrador, ¿viste? De escrito. Vos ya compartís como la versión terminada, te posicionás, ¿viste? Con lo que presentás, te posicionás. Hasta esto Sí. llegué, esto les doy. Entonces es lo mismo en todos los días, es posicionarse. Sí, estoy muy de acuerdo en eso. Y ahora, pasemos al segundo elemento, ¿no? De la construcción de una imagen poética. Recuerden, para los que están sintonizando ahora, el tema de este encuentro con Flor, que está en Francia, becada, genia total. Y la propuesta es cómo construir una imagen poética, ¿no? Estuvimos charlando acerca de los elementos de la vida cotidiana que inspiran a uno a escribir poesía. Cada uno verá justamente qué lo inspira, pero hay como elementos comunes que tienen que ver con el silencio, con la vida, con el misterio, con la naturaleza, y que básicamente es lo que nos convoca a nosotros como seres humanos. Por un lado eso, y por otro lado el desafío para extraer poeticidad de esas experiencias que quizá para otras personas o en otra actitud uno las dejaría pasar. Entonces es muy importante no solo tener un contacto con la vida cotidiana, sino al mismo tiempo generar experiencias donde uno pueda extraer ese mensaje oculto que tiene la vida cotidiana. Y para lograrlo es muy importante la resiliencia, a la cual se llega por medio del entrenamiento, de la voluntad y del deseo alineado con esa voluntad. De tal manera que la voluntad es la expresión del deseo y la dirección de la voluntad es justamente sacarle belleza, verdad a las cosas que uno vive, ya sean eventuales y grandiosas, como escalar cada tanto una montaña, o cotidianas de todos los días, como justamente preservar mi conexión conmigo mismo en el ruido mental de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Y ahora la segunda parte que me gustaría charlar con vos es si sentís que tenés un método para convertir la vivencia en una imagen poética. ¿Y qué entendés vos por imagen poética? Bien. Esta parte es la que más me cuesta en realidad y es la razón por la cual me uní a esta comunidad. La razón por la cual primero empecé a mirar estos videos que compartís hace un tiempo y por la que después terminé participando en el grupo de estrategias, ¿viste? Porque justamente es un desafío no transcribir esa sensación que te produce el exterior y adquirir una cualidad, una habilidad, ¿sí? Una habilidad poética para transformar eso. Yo la verdad que me siento todavía en experimentación, si tengo que ser sincera con todos aquí, estoy en experimentación. Lo que puedo rescatar de los cursos que hemos tomado es, por ejemplo, a buscar un contraste. Hace poco había presentado un escrito en el grupo y hablaba de la montaña se quedó sin estrellas. Y ahí en realidad no es algo evidente, ¿viste? Porque yo en realidad puedo decir, sí, la montaña ese día estaba gris, no tenía colores, ¿viste? Pero es algo más evidente. Pero digo que se quedó sin estrellas, porque en realidad ahí también hago referencia a la falta de luz, ¿viste? Entonces, diría eso, y bueno, y creo que vos podés decir después muchísimo más, como prácticamente cómo se hace, pero eso es un elemento importante que aprendí en los cursos y que intento implementar ahora. Salir de la idea convencional. Exacto, sí. La propuesta de hacerte las preguntas era dar pie a una estructuración conceptual que voy a compartir ahora, que básicamente son 4 conceptos y que muy bien vos lo implementaste. Y quisiera charlar sobre esa estructura conceptual de 4 ingredientes, componentes de la imagen poética sobre la base de tu texto, de tu poema, porque me parece que es muy acertado y captaste muy bien la idea. Entonces, la construcción de una imagen poética, básicamente, hay que pensar en un contexto de 4 fases. La primera fase es mi relación con el mundo, la segunda fase es la mente y la tercera fase es el texto. Es decir, la imagen poética tiene 3 raíces. ¿Cuál es? La escena o lo que yo llamo base empírica en la vida cotidiana. ¿Qué viviste que te inspiró? Esto que estábamos charlando al principio, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de tu vida cotidiana que te inspiran y que van a ser el lugar donde vos vas a extraer ingredientes para construir una imagen poética? Porque hay que diferenciar en esto.
Una cosa es la escena audiovisual en el mundo de la vida y otra cosa es la imagen poética. Si uno cree que escribiendo y describiendo la escena audiovisual ya está construyendo una imagen poética, se equivoca. Hay un salto cuántico entre la escena audiovisual en la imagen de tu vida cotidiana o de un desafío como escalar una montaña, por ejemplo. Hay un salto cuántico entre lo que vos percibís la escena en el mundo de la vida y la elaboración de una imagen poética. Y es este salto el que yo quiero cubrir hoy con 4 elementos claves. Entonces, primer elemento clave. Si no hay una escena audiovisual o, como yo llamo, base empírica, ¿y por qué la base? ¿Y por qué es el ingrediente a partir del cual construís la imagen poética? Es como una torta. Si vos no tenés los ingredientes, la imagen empírica sería los ingredientes: el huevo, la leche, la manteca, el azúcar. Esa es la base empírica. ¿Base por qué? Porque la base es la materia prima. Por eso base empírica. Y empírica porque es de la experiencia. Si uno no tiene la experiencia, no va a tener los elementos sobre los cuales extraer la imagen, porque siempre la imagen es una experiencia. Por así decirlo, la imagen es la sombra de una experiencia que puede ser fiel o modificada. Siempre la imagen, como decía Hume, ¿no?, es una percepción más débil, ¿no?, más difusa que la percepción. Entonces, primer elemento, necesitamos una base empírica, es decir, los ingredientes materiales, es decir, tus vivencias concretas. Por ejemplo, subiste a la montaña y descubriste que no había mucha luz, ¿no? Esa es la base empírica. Base empírica en la línea de construir una imagen poética. Antes de la línea de construir una imagen poética, podemos llamar eso una escena, una circunstancia audiovisual, ¿no?, o una circunstancia visual, una vivencia. Ahora, en la línea de construir una poesía, ¿no?, una imagen poética, y poesía quiero decir imagen poética más otros elementos, ¿no? Ahora estamos focalizados sobre la imagen poética, que es un componente muy importante para un poema. El primer elemento entonces es la base empírica. Subo la montaña y no veo que hay mucha luz. Si uno escribe, subo la montaña y me doy cuenta de que no hay mucha luz, eso es importante como guía mental, no como texto final de un poema. Entonces acá siempre les recomiendo a todos distinguir entre lo que sería la base mental, que es el recordatorio que yo puedo escribir o no de qué es lo que estoy pensando, que es justamente la consecuencia de la base empírica, porque yo, ponele, subo la montaña, me doy cuenta de que no hay luz, bajo, voy al campamento y me pongo a escribir, a ver, subí la montaña, pero no había mucha luz. Entonces, ahí ya tengo 2 cosas. La base empírica fue a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde que subí y no había luz. Esa es la base empírica, la escena física. La base empírica se puede filmar. Ahora, yo bajé de la montaña y escribo. Eso que escribo todavía no es el poema o la imagen poética, sino que es un recordatorio de lo que yo llamo la base mental. ¿La base mental qué es? Es el contenido mental que resulta de la experiencia física. Entonces, la base mental, yo necesito escribirla para no perder aquello de lo que quiero hablar, ¿verdad? Pero no es todavía el poema. Entonces, la base mental sería lo que exactamente yo viví, ¿sí? Pero hay que distinguir entre la vivencia física real, que se puede filmar, y la base, que esa sería la base empírica, ¿no?, la experiencia real en bruto, y por otro lado, la base mental, que es lo que se deriva en mi mente, mi recuerdo, básicamente sería eso, y la elaboración imaginativa que yo haga sobre eso. La base mental es una representación mental, en cambio la base empírica es el conjunto de experiencia física real que uno vivió. Entonces yo puedo escribir lo que viví, y estoy escribiendo justamente lo que llamo la base mental. ¿Por qué base mental? Porque a partir de esa base mental yo voy a elaborar la imagen. Así que tenemos, por un lado, la base empírica, la situación concreta, en vivo y en directo. Estoy arriba de la montaña, tengo frío, hay poca luz, tengo ganas de bajar. Esa es la base empírica. Después bajo, quiero escribir un poema sobre eso, y todavía no sé qué imagen mental voy a elaborar, pero me doy cuenta de esto. Tengo que saber de qué voy a hablar. Entonces ahí escribo, por ejemplo, subí a la montaña, no había mucha luz, ¿no? Y esa es lo que yo llamo ya no la base empírica, porque no estoy en la experiencia, sino que estoy recordando la experiencia. Y eso se llama entonces base mental. Ahora, sobre eso, yo tengo que elaborar poéticamente. ¿Sí? Entonces, podríamos decir, para sintetizar, en vez de distinguir entre base empírica y base mental, podemos llamar a todo este conjunto la base empírica. Ya sea que lo vivo en carne, en vivo y en directo, o básicamente estoy recordando. Así que podemos unir todo eso como base empírica. Ahora, lo interesante es cómo yo elaboro a partir de esa base empírica o base mental una imagen poética.
Y aquí se necesitan 3 ingredientes más. Entonces, una pequeña recapitulación. Para escribir un buen poema es necesario, o un poema de calidad, es necesario que tenga una imagen poética. Para construir una imagen poética es necesario que haya 4 elementos. Uno, la base empírica, es decir, tener en claro de qué voy a hablar, con la distinción entre base empírica en el sentido que estoy en vivo y en directo viviendo eso, o base mental que estoy recordando lo que viví. Y después los 3 elementos que siguen, que son los siguientes. Primero, que haya una imagen afectiva, es decir, que la imagen que yo voy a detectar conmueva, estimule el corazón, mueva los afectos, te entusiasme, te genere tensión, te genere suspenso, que puedas visibilizar y emocionarte con esa visibilización. Si yo digo neumático, es una imagen, pero no es afectiva, porque no tengo un vínculo afectivo con un neumático. Ahora, si yo digo la sonrisa de un niño, es más afectivo porque tengo mi primito, me acuerdo yo cuando era niño me sacaba fotografías mi madre, o chicos jugando en la playa, o en el parque. Entonces, uno tiene una relación más afectiva con ciertas imágenes y no con otras. Entonces, uno tiene que seleccionar las imágenes que tienen potencial afectivo. ¿Por qué? Porque vos vas a querer que tu lector se emocione. Porque uno de los beneficios de leer un poema es emocionarte, es ampliar tu imaginación, ampliar tu campo de conciencia y inspirarte. Y si uno no percibe esos beneficios, no sé muy bien qué tipo de poema estaría escribiendo. Porque muchas veces uno escribe un poema por hacer terapia y catarsis emocional, y no sé cuál es el valor tanto de eso, ¿no? Pero sin entrar en objetivos. Básicamente, un poema de alta calidad involucra una imagen poética. Una imagen poética involucra que tengas una experiencia y después que puedas elaborar en estas 3 direcciones, que ahora voy a explicitar en qué consisten, eso que viviste. La primera dirección o primer componente sería entonces que haya una imagen afectiva. Lo segundo es que haya una paradoja fundacional. ¿Qué significa paradoja fundacional? Que haya una contradicción, que haya algo imposible. Y esto significa incumplir al menos 3 normas cognitivas. Por ejemplo, el principio lógico, 2 más 2 es 5. La ley natural, por ejemplo, arrojo una flecha y la flecha nunca cae a la tierra. Estoy incumpliendo la ley natural, ¿verdad? O la regla social. Por ejemplo, entro al restaurante y no hay mesas, no hay comida y no hay nadie que te sirva un plato. ¿Cómo? Se supone que si entro a un restaurante es para obtener comida. Y así. Entonces, estas 3 reglas son muy importantes porque basta con incumplir alguna para que haya extrañamiento, que significa justamente no cumplir la expectativa. Entonces, un buen poema involucra una imagen poética y la imagen poética se elabora a partir de estos 4 elementos. Que tengas una experiencia a la que vos querés llegar por medio de tu texto, representar algo con sentido. ¿Sí? Por ejemplo, subí a la montaña y no había mucha luz. Esa es la base empírica. Pero después tenés que elaborarla en 3 direcciones. Una, que conmueva, que la imagen sea afectiva. 2, que sea paradójica, es decir, que sea imposible de alguna manera. O incumplir la ley natural, o incumplir el principio lógico, o incumplir la regla social, o incumplir las 3. Y lo tercero es que haya una coherencia profunda. Es decir, que tenga sentido lo que está diciendo. Por ejemplo, no tiene mucho sentido si yo digo, mis ojos navegan por los cables de tu espalda. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la imagen final que yo estoy componiendo? ¿Cuál es la fuerza de donde surge lo interesante a transmitir como contenido básico? Si yo digo, por ejemplo, las palomas entran en la piedra y de repente se enciende el cielo. ¿Dónde está la cadena de eventos que genera un hilo de coherencia? ¿Qué es aquello que yo estoy sustituyendo? Porque poéticamente lo digo de una manera más fuerte. En realidad hay un juego de imágenes, pero no hay una imagen poética. Y esto es muy interesante distinguir, porque muchas veces uno se contenta con lo que yo llamo la agitación mental, pero no hay conmoción a nivel espiritual, no hay conmoción a nivel de la conciencia, no hay conmoción a nivel de los afectos más profundos. ¿Por qué? Porque no se sabe qué se quiere decir. No hay un qué que sea no solo el impulso, sino la orientación para diseñar la imagen poética. Uno podría decir que no tiene uno muy claro cuál es la base empírica.
y uno dio rienda suelta a la imaginación. Y entonces, sin base empírica, la imaginación va por cualquier lado. Por lo tanto, cuando uno quiera expresar un mensaje con sentido, se va a quedar con un mensaje abierto y poco consistente. A diferencia de un mensaje que puede ser el desarrollo de una gran imagen, para lo cual es necesario este tercer elemento que es coherencia, pero profunda, no coherencia superficial, porque si no, estás mostrando los hilos del truco de magia. La coherencia tiene que estar, pero profunda. Como decía Cézanne, la semejanza profunda, no en la superficie del texto, en la profundidad. ¿Y en la profundidad qué significa? ¿Por qué está profundizado el sentido? Porque en la superficie vas a dejar la paradoja, la contradicción. Miren el poema este de Pablo Neruda, en el libro 100 sonetos de amor, ¿no? No te quiero sino porque te quiero. En la superficie hay una contradicción. ¿Se ve? Ahora, el poema va a desarrollar una coherencia profunda porque en realidad está diciendo que la quiere. Pero en la superficie uno se queda con este extrañamiento lógico. ¿Cómo es posible que la quiera si no la quiere? No te quiero sino porque te quiero. No tiene ningún sentido en la superficie. Seguí leyendo y vas a ver cómo esa tensión superficial va a adquirir una resolución profunda. Esto es clave para la imagen poética, porque si no te quedas en un mero descripcionismo superficial, sin un mensaje profundo, y eso es agitar la espuma sin mover el mar, o bien te quedas ahogado en la profundidad de tu sentido, pero nunca llegas a la superficie y no puedes comunicar lo que querés, lo que estás sintiendo. Entonces, no se trata ni de agitar la espuma, ni de quedarse encerrado bajo el mar. Se trata de mover el mar, de avanzar desde lo profundo, ¿no? Olas contradictorias, pero movimiento de mar, coherencia profunda en lo hondo. Entonces, recapitulando un poquito. Para escribir un poema de alta calidad necesito que haya una imagen poética. Para construir imagen poética necesito 4 elementos. Primero, una base empírica, de qué quiero hablar y tener el concepto bien claro. Y después los 3 elementos que construyen fundamentalmente la imagen poética, que es la imagen afectiva, es decir, que conmueva, la paradoja fundacional, es decir, que haya contradicción, y la coherencia profunda, es decir, que pese a la contradicción haya un sentido de fondo que se pueda vislumbrar, presentir. Esos son los 3 elementos. Ahora, te invito a que exploremos y hagamos la prueba de si el texto que escribiste cumple las 3 condiciones, o si puede desarrollarse en dirección a fortalecer la poeticidad de la imagen. ¿Tenés ganas? Es difícil, ¿no? Yo creo que todos nos estamos diciendo lo mismo, que es muy complejo, pero se hace por la práctica, justamente, ¿no? La práctica es todo. Yo siempre le digo a mis alumnos, siempre paso por paso, pasitos de bebés y disfrutando el proceso, porque en ese disfrute uno amplía la conciencia, uno amplía la inspiración y uno se da la posibilidad de no de equivocarse, no existe la equivocación, sino más bien de ampliar el campo de aprendizaje. Invito a que desmantelemos los errores, no existen más los errores, existen simplemente la ampliación del campo de aprendizaje. Entonces, cuando vos das un paso adelante, se amplía el campo de aprendizaje. El viejo paradigma mental diría, uy, te equivocaste más. Claro, porque vos te estás arriesgando más y porque estás viendo más cosas que antes no veías. Entonces los errores aparecen. Siempre estuvieron, pero ahora aparecen. Entonces uno parece que hay más errores. Entonces no, se amplía el campo de aprendizaje. Esto es una maravilla, es una oportunidad buenísima que tenemos. ¿Sí? Entonces, a esa ampliación del campo de aprendizaje, nuestra actitud es la de la paciencia, la fe, la perseverancia y el disfrute. Entonces, vamos a poner a prueba el texto tuyo y vamos a también traer a colación otros textos. Y lo interesante es disfrutar y aprender y expandir la conciencia y la inspiración, porque básicamente, ¿de qué se trata escribir un poema? Escribir un poema es conocerse a uno mismo, alabar la belleza y la verdad que uno descubre en su propia vida y que sea también una guía y una inspiración para la vida cotidiana, sea lo que sea que uno hace, porque para escribir poesía no tiene uno que ser poeta. Ser poeta no existe tampoco. Somos seres humanos que expresamos y creamos. Entonces yo creo que la poesía es un camino hermoso para conocerse y para crear y para compartir. Así que más que agradecido estoy por la oportunidad de compartir con todos ustedes mis humildes hallazgos. Bueno, vamos a la prueba. A ver, la montaña está oscura. ¿Podríamos decir que esa sería la base empírica? Subiste a la montaña, viste que estaba muy oscura
Contanos un poquito de la base empírica, si tuvieras que describir lo que vos percibiste. Ya. A ver. Es que de verdad la experiencia empírica, como vos la llamás, interviene en nuestras vidas en un estado particular de nuestras vidas, ¿no? Entonces vivimos eso desde un estado emocional particular, ¿no? Sí. Entonces, en realidad, por ejemplo, cuando yo llegué a la última vez que fui, la verdad que hace bastante, hace casi como un mes, me costó muchísimo subir ya, porque estaba fuera de forma, y eso influye, ¿no? Cuando uno llega, siente, bueno, no la siento, ¿viste? No siento que esté tan iluminada, no tengo en realidad no reproduzco esa sensación de bienestar que tenía las veces anteriores, ¿no? Cada uno lo puede ir a esto, creo que adaptando a sus experiencias personales, a qué le produce un poquito de desilusión, ¿viste? Porque eso es un poco lo que quiero después transmitir cuando busco la transformación a una imagen poética, es no solo disfrazar la realidad que viví, sino que Claro. cómo esa realidad que viví, ¿viste? Se relaciona con un estado, con una experiencia, como vos decís, ¿ves? Interna, emocional y demás, ¿viste? Y como vos decís, que no termine siendo solo un mero descargo, ¿viste? Bueno, no llegué, me sentí desilusionada, o yo no sé si te lo digo claramente, sí sentí eso un poco, ¿viste? Cuando subí. Pero más que nada yo la usé a la referencia de la montaña como una imagen para después tratar esa experiencia se convirtió en un referente para mí, ¿viste? Sí. Llego a la montaña, ¿viste? Y la encuentro sin luz, no la siento tan iluminada como siempre. Entonces esta imagen va a servir para mí en mis poemas, en realidad, para referirme a situaciones que me provocan eso, un poquito de desilusión y demás, ¿viste? Esa sería más o menos mi experiencia en la montaña. Bueno, es muy interesante lo que estás compartiendo, que es la emoción condiciona la percepción. De tal manera que en otro estado emocional, escalar la montaña hubiera presentado otra montaña, aunque sea exactamente la misma y en el mismo momento, con la misma iluminación y por el mismo camino que tomaste. Pero si uno emocionalmente está distinto, es otra montaña. Esto me recuerda también a la catedral que pintó Monet en distintos momentos de la luz. Pero ahora la luz es la emoción, de tal manera que la montaña tendría distintos colores según la emoción desde donde vos la ves. Y esto es muy interesante porque ya está operando aquí la imagen poética sin saberlo. Porque vas a recoger la montaña desde la modalización emocional en la que vos estás afectada. Con lo cual, no es necesariamente pensar todo en términos de trabajo intelectual, sino que ya se percibe ante vos de cierta manera cierto lado de ese mundo, y no es el resultado de una operación cognitiva, de una herramienta poética, ni mucho menos, sino que es el mismo temple anímico el que selecciona naturalmente cuál de todas esas montañas vas a percibir. Con lo cual ya parte del trabajo está hecho sin uno aplicar una herramienta concreta, ¿no? Voy a percibir la montaña a la cual yo estoy preparado a ver ahora en esta situación emocional y con este nivel de conciencia, ¿no? Así que primer elemento de modalización es la actitud o el estado espiritual y emocional del experimentante. Entonces, es esa la montaña que va a percibir. Bien, entonces, es una montaña sin luz. Y ahora, la base empírica básicamente tiene que ver con esto, no es una montaña sin luz. Y vos diste las razones de por qué persiste más sin luz y no tanto, llena de vegetación. Y es muy interesante porque esto da cuenta justamente de cuál es el estado emocional. Ahora, avanzando un poquito más hacia adelante, tenemos entonces que la base empírica es una montaña que no está muy iluminada por esa noche, por ese tempo anímico que tiene más que ver con la introversión o con ese estado particular de tus emociones. Ahora, vos querés transmitir como contenido también de la base empírica, porque la base empírica no es solamente lo que veo, sino también lo que siento. Y es justamente la relación entre lo que veo y lo que siento. Ahora, si hay un sentimiento, por ejemplo, podríamos decir de introspección o de no demasiada conexión con la fuerza vital, por decirlo muy globalmente, y de repente aparece, ¿no?, esto llamativo de una montaña sin luz. ¿Cómo
¿Y en qué dirección? Vos acá escribiste, ¿no? Se quedó sin estrellas, que me parece muy interesante. ¿Cómo sentís que elaboraste este salto o este puente entre pasar de sin luz a se quedó sin estrellas? ¿Qué elementos cognitivos, qué procesamientos sentís que descubriste en esta transición? ¿Cómo lo lograste? Sí, es una pregunta muy interesante porque se vincula muchísimo con lo que dijiste sobre esta base empírica, que tiene dos partes, ¿viste? De lo que vemos, y después vos hablaste en un momento de un recuerdo. A mí me encanta esta palabra porque en realidad un poco escribimos también, ¿ves? Y también relacionado a todo lo que dijiste recién, en base a recuerdos, ¿viste? Sí. Entonces, llegué a vincular las estrellas con las montañas porque, bueno, lo concreto es que las estrellas se ven preciosas en montaña, se ven más claras que lo que nunca se verían en una ciudad que tiene muchísima contaminación lumínica, ¿no? Sí. Eso sería lo concreto. Ahora, yo dije, se quedaron sin estrellas, porque justamente este vínculo entre estos elementos concretos, ¿viste? Que hacen que para mí se transforme, ¿viste? Se transforme esa emoción, que no sea una emoción triste o un poco de desilusión, como había dicho antes, sino que transforma esa emoción y la vuelve una emoción positiva. Entonces vinculé en base al recuerdo, vinculé en base a los recuerdos de esas experiencias donde las estrellas estaban preciosas y cómo me encontraba yo en ese momento también. Que creo que también ponemos todo eso cuando escribimos, ¿viste? Parece una frase súper simple y como vos decís, ¿ves? Atravesada por un montón o pocas o alguna técnica poética, pero en realidad ese vínculo entre esas dos palabras tiene mucho, ¿viste? De mis recuerdos, de mis experiencias, de cómo me sentía yo en ese momento que vi, que lo tengo acá en la cabeza, ¿viste? Ese momento preciso donde vi esas montañas con esas estrellas, y lo que digo ya es que cuando subí esta montaña esta vez, no me sentía así, como en ese recuerdo. Wow. Muy interesante y tiene mucho sentido lo que decís en relación a cómo estás explicando la frase. Fíjate vos que la palabra montaña tiene una carga afectiva. Por ejemplo, la fe, es decir, si uno pasa revista de todas las colocaciones sintácticas de la palabra montaña en frase, por ejemplo, la fe mueve montañas, ¿no? O escalar la gran montaña, o una montaña de cuestiones. La montaña aparece con una gran carga afectiva. Y también es una metáfora de desafío, ¿verdad? Así que ya tenemos, si tuviéramos que hacer la prueba de los tres elementos, imagen afectiva, paradoja fundacional y coherencia profunda, además de estrellas, que también justamente tiene una carga afectiva porque nos invita a la contemplación, al misterio, a la belleza, a la sutileza, a la elegancia. Todos son elementos connotativos que mueven nuestros afectos. Así que también estrellas involucra afectividad, con lo cual la imagen afectiva como criterio ha sido satisfecho. Vamos a la paradoja fundacional. Y digo fundacional en el sentido que tiene que atravesar todo el texto, no es simplemente pongo un verso de paradójico y sigo adelante, sino que la paradoja como semilla a partir de la cual se derivan los distintos temas o tratamientos de esos temas. ¿Sentís que hay paradoja en el texto que vos elaboraste finalmente? ¿La montaña se quedó sin estrellas? A ver, la paradoja fundacional. Creería que sí, porque es una paradoja que o sea, el encuentro de esos dos elementos, ¿verdad? O entraría más en la tercera, esto te consulto, en la tercera que sería la ley natural. Bien, vamos a recapitular un poquito. Entonces, para lograr una paradoja es necesario al menos incumplir alguna de estas tres que yo llamo normas cognitivas, que básicamente es principio lógico, por ejemplo, decir 2 más 2 es 5, la ley natural, por ejemplo, si dejo este lápiz, si suelto este lápiz, el lápiz va a quedar levitando, es imposible que quede levitando, así que incumplo la ley natural, y la regla social, cosas que no sean habituales según las normas sociales de la comunidad en la que uno está viviendo, ¿verdad? Cualquiera de estas tres, si uno la incumple, genera extrañamiento, por lo tanto genera una paradoja. La paradoja en griego significa paradoxa, ir en contra de la opinión.
Entonces, ir en contra significa introducís un elemento que activa una expectativa en el lector y después o no la cumplís o introducís la contraria. ¿Sí? Por ejemplo, abro la ventana y veo un sol negro. Si uno lee sol, va a pensar amarillo, no negro. Pero si invertís la propiedad del color y en vez de algo blanco o amarillo pones negro, eso genera extrañamiento. Ahí tenés una paradoja. ¿Por qué? Porque es contrario a lo que vos prometiste. Si prometés sol, tenés que dar amarillo, no negro, ¿no? Entonces, aquí la montaña se queda sin estrellas. Justamente de lo que se está tratando es lo siguiente. ¿Cuál es? Siempre hay que volver al conocimiento de mundo, que es otro concepto muy importante. La pregunta para ver si hay paradoja es, ¿cuál es el conocimiento de mundo del que se parte, pero al mismo tiempo al que se tergiversa, al que se desvía? Entonces, el conocimiento de mundo aquí básicamente sería una montaña está cubierta por estrellas en la noche. ¿Sí? Porque uno podría decir, bueno, pero si escalé la montaña de día, obviamente que la montaña se quedó sin estrellas. Si de día no se ve ninguna estrella. Pero acá está presupuesto que la montaña se escaló de noche, por lo tanto es raro que no tenga estrellas y además que no esté nublado, ¿verdad? Porque si yo digo, la montaña se quedó sin estrellas y la base empírica es, está nublado y es de noche, no es raro, porque es justamente parte de la base empírica, no es imagen poética. ¿Sí? Si la base empírica coincide con la situación de que es de noche, pero está nublado, no hay estrellas. Ahora, si también la base empírica coincide con el hecho de que está despejado, pero es de día, tampoco va a haber estrellas, con lo cual tampoco sigue habiendo imagen poética, si coincide con esta base empírica. Ahora, para que sea interesante como imagen poética, que funcione como imagen poética, en algún momento, previo a la introducción de esta imagen, tiene que connotarse de que es de noche. ¿Por qué? Porque si no, no estaría salvado de evitar la paradoja, porque no se evitaría la paradoja si está nublado y es de noche o si escalas de día, porque en ambas circunstancias no va a haber estrellas. Entonces, habría que preparar al lector, y esto es más bien un poco, ¿cuál es el contexto de donde la imagen poética funcionaría? ¿Para qué? Para despejarlo y quedarnos con, bueno, asumamos que es de noche y que está despejado, y así avanzamos en encontrar si hay o no paradoja, pero no habría paradoja, ¿no?, en estas dos situaciones, la escala de día o la escala de noche pero está nublado, o la escala, ¿sí? Esas dos situaciones harían que no haya paradoja. Supongamos que está preparada esta imagen poética y yo previamente en el poema establezco que es de noche y está despejado, de alguna manera, sutilmente. ¿Sí? Entonces, ahora quedémonos con, muy bien, es verdad, se supone que tendría que haber estrellas si es de noche y está despejado. Entonces, fíjense lo que estoy haciendo ahí. Estoy consultando a mi conocimiento del mundo. ¿Por qué? Como poeta, uno consulta conocimiento del mundo porque es el mismo conocimiento del mundo que idealmente va a compartir con el lector. Entonces, si yo quiero generar una paradoja, siempre voy a generar efectos cognitivos en quien lee. Y si yo no conozco el modo como el otro lee, si yo no me conecto con el conocimiento del mundo común entre el autor y el lector, yo no puedo desviar y por lo tanto no puedo generar extrañamiento y por lo tanto no puedo generar una imagen poética porque me va a faltar el elemento de la paradoja. Entonces es muy importante consultar cuál es el conocimiento del mundo. Es decir, yo escalo una montaña de noche y está despejado, debería haber estrellas. Esa es la ley natural. ¿Se acuerdan las tres reglas, las tres normas cognitivas? Ley natural, principio lógico y regla social. Bueno, entonces, si yo escalo a la noche y está despejado, tengo que ver las estrellas. Muy bien, el poema me dice que no hay estrellas. Oh, esto es raro, esto no es lo que esperaba. Y lo sé, ¿y saben por qué lo espero? Porque yo leo la montaña. Y la montaña significa estar en relación con el cielo. No hay ninguna montaña que esté enterrada. Si yo hablo de montaña, por conocimiento del mundo sé que va a estar bordeada de cielo. Y más aún, si yo digo escalar la montaña, yo estoy acercándome al cielo, con lo cual entra dentro del campo metonímico el contexto cielo y por lo tanto el contexto estrellas, como campos semánticos, ¿no?, que están imbrincados entre sí por conocimiento del mundo. Entonces, sí tiene sentido que la montaña tenga estrellas en una noche despejada y sí genera un desvío el hecho de que no haya estrellas, si se supone que esa es la base empírica. Entonces, por esta vía hay paradoja. ¿Por qué? Porque la montaña no puede quedarse sin estrellas en una noche despejada. Lo que es interesante aquí, además, es que hay que hacerse la pregunta, ¿cuál es la motivación psicológica del poeta que hace que se describa a la montaña como vaciarse de estrellas, ¿verdad?
Y esto es justamente lo que vos decías, acerca de cuál es el temple anímico que hizo que vos vieras ese aspecto de esa escena audiovisual en el mundo de la vida y no otra. Entonces acá tiene que ver con, bueno, sin estrellas, tiene que ver con sin algo valioso y elegante y necesario, ¿no? Y también acompañante, porque las estrellas acompañan a la montaña todas las noches despejadas. Entonces, ahí viene justamente en estrellas la sustitución de, bueno, estrellas quizá es alma, es emoción, contención emocional, fuerza vital, ¿no? Sensación de conocer el misterio. Entonces, yo me quedé sin sensación de estar en contacto con el misterio, con la fuerza vital, con mi alma. Y realizo cosas difíciles, pero con este temple anímico que no es del todo inspirador e inspirado. Entonces, sin estrellas. En vez de decir todo eso a nivel abstracto, agarro un sustituyente, estrellas, y lo reemplazo por el sustituido. Por ejemplo, mi estado emocional no del todo positivo. Entonces yo hago la conversión. Sería esto un poco la explicación de cómo convertir en concreto lo abstracto. Forma parte y es muy necesaria para la construcción de una imagen poética, ¿verdad? Ahora, voy a dar cuenta de un elemento que es muy interesante también, que es el verbo se quedó. ¿No? Porque uno podría decir la montaña sin estrellas y la imagen, el criterio que vos explicitaste funciona igual. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que la montaña tiene estrellas. Lo mismo que un mar sin olas. El mar tiene olas. Entonces, el mar se quedó sin olas, agrega un refuerzo de intensificación emocional e imaginativa muy interesante, que tiene que ver con el presupuesto. Pero yo puedo decir, y generar una paradoja, un mar sin olas, una montaña sin estrellas, ¿no? Pero agregando el se quedó, que tiene que ver con una frase verbal, quedarse sin, se quedó, más bien está presuponiendo que antes lo tenía, con lo cual se está reforzando el presupuesto. Si yo digo la montaña sin estrellas, el sin estrellas me genera a mí una disonancia porque espero que cuando leo montaña va a tener estrellas, si es de noche y está despejada. Pero si yo explicito el presupuesto, se quedó sin, estoy, por así decirlo, escribiendo en el texto lo que la mente automáticamente se activa por presupuesto. Con lo cual hago más fuerte. Es como que yo miro la hoja del espejo de lo que pienso. Y esto es clave en poesía, porque la poesía es un discurso maduro, pero dicho por un niño. Como decía Rilke, la vida es un niño que escribe poesías. Miren qué interesante, ¿no? Que el modo como se escribe un poema tiene que ser el modo como lo escribiría un niño, en el sentido de ausencia de fricción comunicativa, sencillez, coloquialidad, frescura, vitalidad, simpleza. Nada de erudición, academicismos o dificultades técnicas, palabras especiales, nada de eso. Sin embargo, de donde surge el mensaje es de lo profundo. Entonces, creo que una de las claves para modalizar un texto estético es justamente sacar el mensaje de lo profundo, pero al mismo tiempo pasarlo por un tamiz de absoluta simpleza, ¿no? Y me parece que el verbo se quedó, me parece muy interesante porque refuerza ese elemento de, se quedó sin estrellas. Lo hace más tierno también, como inocente, como si las tenía, pero se quedó, se vació de estrella, no se quedó sin estrella. Con lo cual tenemos justamente una paradoja fundacional y al mismo tiempo reforzada, porque el se quedó sin me está explicitando el hecho de que las debiera tener y no las tiene. ¿Qué pasa con el tercer ingrediente? Que lo llamamos coherencia profunda. Y es clarísimo. ¿Cuál crees vos, Flor, que es el elemento que establece la coherencia profunda y que da sentido, muy sencillamente, a este texto estético? ¿Puedes repetir tu pregunta? Discúlpame. Sí, la pregunta sería, ¿cuál sería el elemento que instancia coherencia profunda? ¿Cuál es el sentido de este mensaje? Si tuvieras que traducirlo, bueno, basta de poesía. Ya. Tengo que escribir una oración absolutamente básica, neutra, sin ningún tipo de juego retórico. ¿Cómo la dirías? ¿Cómo la traducirías? A ver, a esta frase traducirla. Es que en realidad ponerle con el ejercicio que hiciste antes también se vio que la coherencia, o sea, en realidad ahora más todavía con la coherencia profunda, es como que adquiere sentido en todo el constructo, ¿viste? Del poema. Acá tenemos una frase. Y bueno, en realidad yo me pregunto ahora, vos decime, si en realidad esta frase no tendría que tomar sentido, pero en relación a todo lo otro que yo escribí. Pero vos me decís que te diga que la coherencia profunda de esta frase, ¿verdad? Exacto. Ok.
Y bueno, y la coherencia profunda sería que los dos son elementos de la naturaleza. Lo veo así como a primera entrada, ¿viste? Ok, bien. ¿Sí? ¿Y cuál es la base empírica? Cuando uno pregunta por la coherencia profunda, en realidad, te comento un truquito, la coherencia profunda es la base empírica, pensada, es decir, y al mismo tiempo ocultada bajo la contradicción, bajo la paradoja. Así que la pregunta por la coherencia profunda involucra explicitar la base empírica, pero a la luz de esta paradoja fundacional. Es decir, la coherencia profunda es la falta de luz, tanto en la naturaleza como en mi alma. La coherencia profunda es el elemento común al sujeto poético y a la situación poética de la que hablas. Entonces, la base empírica es, subí a la montaña y no había mucha luz. Sí. Desde el punto de vista de la base empírica exterior, vamos a distinguir entre exterior e interior. En cambio, la base empírica interior es, estoy desorientada, estoy despotenciada, no tengo demasiada fuerza vital, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es el elemento común a esos dos aspectos de la base empírica? Ausencia de luz exterior y ausencia de intensidad vital interior. Y el elemento común, esa es la coherencia profunda. La coherencia profunda es un concepto común a la base empírica exterior y la base empírica interior. De tal manera de que vos podés percibir cuando lees el poema este juego de sustitución de, me está hablando de la naturaleza, pero en realidad está hablando del sujeto. Me está hablando de una experiencia exterior, pero al mismo tiempo me estaba hablando de cuál es su situación anímica. Y esto es clave. Entonces, la coherencia profunda es ese concepto que es común al aspecto interior de la base empírica, tanto como al aspecto exterior. ¿Cuál podría ser esa palabrita común? ¿Qué te imaginas? ¿La falta de luz, decís vos, entre esos dos elementos? Claro, por un lado ya tenés la falta de luz, es la parte exterior de la base empírica, ¿no? La falta de, vos me corregirás, inspiración o contacto con el propio espíritu es la base empírica interior. ¿Qué concepto puede haber entre luz exterior y vitalidad interior, por así decirlo? ¿O qué palabra a vos te satisface como elemento común para visibilizar la coherencia? Porque en realidad la mente está haciendo sustituciones sobre la base de elementos comunes. Si no, no habrá sustituciones. Y sería estrellas, si hablamos de falta de luz. Lo que la estrella es la evidencia textual. La estrella es lo que de hecho escribiste. Ah, vos decís, que te diga como otra palabra fuera de esas que escribí. Exactamente, una palabra mental, un concepto que pueda ser común a luz y a falta de vitalidad. Operativamente, simplemente para identificar cuál sería el elemento que hace posible esta coherencia, porque si no, no podríamos pasar de falta de luz a falta de vitalidad interior. ¿Por qué la falta de luz tiene que ver con la vitalidad interior? Es totalmente, de alguna forma, arbitrario o convencional. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de que la luz al final del pasillo o un mar de milagros? ¿Por qué usamos la metáfora mar? Porque es grande el mar y es grande lo que yo siento. O sea, la palabra grande sería el elemento común y sería la instanciación de la coherencia. Siempre que hay una coherencia hay una palabra común. Entonces, la pregunta concreta es, ¿qué hay de común? ¿Qué concepto hay de común entre luz y sensación vital? O en este caso es de falta de luz y de falta de vitalidad. Si es posible pensar en un concepto integrador. Quizás nos quedamos con esta sensación de comunidad sin explicitar una palabra clave, ¿verdad? Sí. Y bueno, vos me suele dirás ser abstracto el concepto, pero suele ser abstracto. Sí. Yo diría, en realidad, no sé si, bueno, no, es una acción en realidad, pero pérdida, porque hay algo que se pierde, ¿viste? Hay una muerte. Perfecto. También, ¿viste? Es eso la falta de vitalidad. Perfecto, pero ya muerte no entraría como elemento común a luz, porque la muerte implica que el experimentante de ese evento tenga el rasgo de animado, y la luz es una entidad no animada. Entonces sí, la de pérdida o la de disjunción de, ¿no? La falta de algo. Entonces eso sí es un elemento común a ausencia de luz y ausencia de vitalidad, que básicamente es la palabra ausencia. Entonces, la coherencia profunda es la experiencia subjetiva que estaría basada en este concepto común que es el de ausencia. Y si podemos explorar más para
asir, para hacerlo más tangible este concepto común, tendríamos que decir, ¿ausencia de qué? ¿Y por qué la ausencia es un problema? Entonces, ahí estamos yendo más hacia lo profundo del elemento común. Entonces, ¿para qué sirve la luz de las estrellas? Históricamente, por ejemplo. En el mar. Y para guiarse. Exactamente. La luz de la estrella guía. Ahora, ¿qué quiere uno? Alma, con maestro interior, contacto con la fuerza de la inspiración. Ahí también hay una suerte de orientación, orientación que tiene que ver también con la guía. O sea que no es casual que uno diga sin estrellas, no solo porque las estrellas están ligadas locativamente a montañas, ¿sí? Porque uno podría decir sin nubes también, y están ligadas a la montaña, o sin pájaros. La montaña se quedó sin pájaros, la montaña se vació de pájaros también. En la montaña están los pájaros. Están los pájaros, el viento, el bosque, o una montaña sin árboles, o una montaña sin piedras, o una montaña sin silencio. Hay un montón de cosas que puede no tener la montaña y generar paradoja. Sin embargo, se eligió estrellas, ¿no? Porque ahí también había la apelación a una guía, la apelación a una trascendencia, porque las estrellas están más arriba de donde yo estoy. Yo quiero llegar hacia arriba y ahora no estoy llegando porque no tengo la energía vital para alcanzarlas. Entonces, todo eso está modalizando y motivando la elección de la estrella como imagen. Y esto es interesante. Entonces, no solamente la ausencia, sino que la ausencia de algo que se percibe como necesario para. Fíjense cómo la coherencia va desarrollándose. Y eso sigue siendo el elemento común a sin luz y, por así decirlo, sin alma o con no tanta energía vital. ¿Se percibe? Sí. ¿Tiene sentido? Sí. Bueno, mira, para mí esta última parte me pareció como súper aclaradora, en realidad, de la coherencia profunda. Vincula esto que vos decías del exterior y del interior, porque justamente, como te contaba antes de eso, o sea, si uno escribe un poema es para compartir algo, ¿viste? Y compartimos a partir de la experiencia, nuestra experiencia, pero para que los otros, como muchas veces nos dijiste, se identifiquen, ¿no? También en lo que leen, y que se identifiquen por esta ausencia, sería justamente, no sé, ahí donde entrarían identificándose ellos, no particularmente como mi ausencia personal, sino la ausencia en grande, y eso para mí fue muy, muy aclarador de la coherencia profunda. Me alegro muchísimo, para mí fue iluminador y me siento absolutamente agradecido de poder compartir este momento con vos. Hagamos una pequeña recapitulación. Tenemos entonces como respuestas posibles a cómo se construye una imagen poética. Uno, necesitas la base empírica, la experiencia concreta, de qué querés hablar. Y lo tenés que sentir y tiene que estar modalizado afectivamente esa escena, porque si no, no va a tener sinceridad. Lo segundo es un compuesto de 3 elementos. El primero era la imagen afectiva, que conmueva, que estimule el corazón. Lo segundo, una paradoja fundacional, que haya una contradicción, algo que parezca que no tenga sentido en la superficie. Y lo tercero, una coherencia profunda, de tal manera que esa experiencia de la base empírica aparezca, pero modalizada y atravesando esa paradoja fundacional, y se vea como que tiene un sentido profundo. Y ese sentido profundo me establece a mí un elemento común entre aquello de lo que hablo, como escena exterior, y aquello que siento que quiero expresar a través de esa imagen. Porque, como siempre digo, la imagen poética es usar la materia de la realidad para la expresión de la interioridad. Es decir, hacer que la imagen lo diga por vos. Y de esta manera podemos justamente crear mundos y crear participantes, crear procesos, crear circunstancias, crear realidad que quizá es imposible en algún punto. Las estrellas no se van a quedar nunca sin estrellas, la montaña nunca se va a quedar sin estrellas, pero al mismo tiempo estamos diciendo una verdad profunda que es: yo me quedé sin luz, yo me quedé sin guía, y de alguna manera puedo usar la realidad para expresar lo que yo siento. Porque si yo escribiría lo que siento, estoy haciendo catarsis emocional. Y si yo simplemente escribo lo que observo, estoy haciendo simplemente una descripción objetiva. Y no se trata ni de hacer catarsis emocional ni de descripción objetiva, sino de hacer una grieta por donde yo uso la experiencia exterior como vehículo de la expresión de lo interior. Te agradezco muchísimo haber participado en este podcast y en este live stream, y me encantaría poder conversar con vos en los próximos temas. Con mucho gusto, muchas gracias, Lisandro. El gusto es mío. Nos vemos quizá la próxima. Beso, saluditos. Besos a todos.